El día que Abel Gutiérrez llegó a nuestra finca, mi padre no dudó ni un segundo en contratarlo. Era finales de los años 60, y aunque no éramos una familia rica, en el pequeño pueblo rural de San Gabriel teníamos una buena reputación. Mi padre, Julián Romero, había construido la finca con esfuerzo y disciplina, y era conocido por mantener los campos impecables y criar el mejor ganado de la región. Pero, a pesar de todo ese esfuerzo, a veces no alcanzaba para mantenerlo todo en pie. Aquellos veranos parecían más calurosos que ahora. El aire estaba impregnado con el fuerte olor de las vacas y el estiércol, mientras el sol abrasaba los campos, transformándolos en hornos inclementes. Mi padre, aunque orgulloso de su trabajo, reconocía que no podía con todo, y fue entonces cuando apareció Abel, un hombre sin rumbo fijo pero con una determinación en sus ojos que llamó la atención de mi padre de inmediato. Abel tenía 23 años, pero las líneas de su rostro lo hacían parecer mucho mayor. Su vida no había sido fácil, y lo supimos desde el principio. Tenía una esposa esperando un bebé, y estaba desesperado por conseguir trabajo. Mi padre, un hombre de segundas oportunidades, lo acogió en la finca, le dio un lugar para dormir en el granero, y al día siguiente, lo puso a trabajar. Abel resultó ser un trabajador excepcional. Aprendió rápido, arregló cosas que llevaban años estropeadas y trabajaba de sol a sol sin una sola queja. En poco tiempo, mi padre empezó a confiar en él más que en nadie. Todo parecía perfecto, pero en la vida, lo que comienza bien no siempre termina de la misma manera. El cambio llegó un caluroso día de julio. El calor era insoportable, y habíamos pasado toda la mañana limpiando el establo. Las vacas estaban inquietas, el aire espeso por las moscas y el olor ácido del heno empapado de sus desechos. Abel estaba allí, como siempre, trabajando el doble que los demás. Yo tenía solo 12 años, pero incluso yo podía ver que algo no estaba bien. Había una sombra en sus ojos, como si cargara con un peso mucho mayor que el del trabajo en la finca. Después del almuerzo, mi padre me pidió que acompañara a Abel a vaciar el tanque de residuos bajo el establo. Era un trabajo sucio, de esos que nadie quería, pero que había que hacer. El tanque acumulaba el estiércol y el agua de desecho de las vacas, formando una mezcla espesa y nauseabunda. Habitualmente venía un camión a vaciarlo, pero esa vez, mi padre había decidido ahorrar un poco de dinero, y Abel le había convencido de que sería mejor usarlo como fertilizante para los cultivos. La tarea no era complicada: abrir el tanque, drenar la mezcla y recogerla en barriles. Mi padre advirtió a Abel que tuviera cuidado con la válvula de liberación, que si la abría demasiado rápido, se podría atascar. Abel asintió con confianza, asegurándole que sabía lo que hacía. Vi a mi padre caminar hacia la casa, su figura alta proyectando una sombra larga sobre el suelo. Nos quedamos solos con la tarea. Al principio todo fue bien. Abel, como siempre, trabajaba en silencio, concentrado en el trabajo. Pero después de un rato, noté que algo no iba bien. Sus manos, normalmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras intentaba girar la válvula. Maldijo por lo bajo cuando no se movió. ¿Está atascada?, pregunté, secándome el sudor de la frente. Abel no respondió de inmediato. Me miró por un segundo, con los ojos más oscuros de lo que recordaba, y asintió. Sí, parece que está atascada. Quédate atrás, lo resolveré. Retrocedí como me indicó, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal. Abel subió al tanque, el metal caliente reflejando el calor sofocante, y comenzó a aflojar un tornillo en la parte superior. El olor era insoportable desde donde estaba, no podía imaginar cómo soportaba estar ahí arriba. Entonces sucedió. La válvula cedió de golpe con un fuerte siseo, y antes de que pudiera reaccionar, Abel resbaló, cayendo de cabeza dentro del tanque. Escuché el chapoteo, espeso y repugnante, y me quedé congelado. Por un momento, no pude procesar lo que acababa de ocurrir. Luego, oí su grito, un sonido ahogado y desesperado que me heló la sangre a pesar del calor abrasador. Corrí hacia el borde del tanque, mirando hacia el oscuro lodo. Abel estaba allí, luchando por mantener la cabeza fuera del líquido espeso. Apenas podía distinguir su rostro, cubierto de esa mezcla viscosa,
sus ojos desorbitados de terror. Intentaba agarrarse al borde, pero cuanto más luchaba, más se hundía. «Ayúdame», jadeó, su voz sofocada por el lodo. El pánico se apoderó de mí. Intenté agarrar su brazo, pero estaba resbaladizo por la inmundicia, y se me escapó de las manos. Corrí al granero, gritando por mi padre, pero estaba demasiado lejos. Cuando volví, la cabeza de Abel ya había desaparecido bajo la superficie. Solo quedaba su mano, estirada hacia el aire, antes de que también se hundiera en la oscuridad. Me quedé allí, inmóvil, el corazón martillando en mi pecho. El tiempo pareció detenerse mientras miraba la superficie del tanque, las ondas disipándose lentamente. La finca a mi alrededor se sentía distante, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando mi padre finalmente llegó, su rostro se volvió pálido al mirar el tanque. Gritó por ayuda, pero ambos sabíamos que era demasiado tarde. Para cuando llegaron los bomberos, el cuerpo de Abel ya estaba perdido en la oscuridad. Los días posteriores a la muerte de Abel fueron una neblina de confusión y culpa. Su esposa vino a recoger sus pertenencias, su rostro marcado por el dolor. Mi padre no pudo siquiera hablar con ella, la culpa pesaba sobre él como una losa. Se culpaba por lo que había sucedido, y en cierto modo, yo también lo hacía. Si tan solo hubiera sido más fuerte, más rápido, quizá podría haberlo salvado. Semanas después, la verdad salió a la luz. Abel no solo era un trabajador desesperado tratando de mantener a su familia. Estaba huyendo de algo más oscuro. El comisario descubrió que Abel estaba siendo buscado por una serie de robos en los pueblos vecinos. Había estado robando a las mismas personas que le dieron trabajo, escondido tras su apariencia tranquila y su ética de trabajo incansable. Mi padre, ya consumido por la culpa, se hundió aún más tras conocer esa verdad. Abel no solo había sido un trabajador caído, sino un hombre atrapado en la desesperación. No fue el trabajo lo que lo mató. Fue su propia desesperación y sus secretos. La finca nunca volvió a ser la misma después de eso. Mi padre trabajó más duro que nunca, pero había una tristeza en el que nunca se fue. Se obsesionó con la seguridad, revisando cada válvula, cada máquina, una y otra vez. Nunca volvimos a hablar de Abel, pero su recuerdo seguía ahí, como una sombra en la finca, mucho después de que los campos se secaran y las cosechas se marchitaran. En los años que siguieron, dejé la finca atrás, buscando una vida en la ciudad, lejos de los fantasmas del pasado. Pero a veces, cuando cierro los ojos por la noche, aún veo la mano de Abel, estirada desde el lodo, y escucho su voz, pidiendo ayuda que nunca llegó. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Siempre me había encantado la quietud de nuestra tierra. La vasta extensión de naturaleza que rodeaba nuestra granja familiar parecía interminable, con altos pinos y el sonido distante de ríos que serpenteaban entre los valles. Nuestra propiedad, escondida en lo profundo de los bosques del sur de Chile, se sentía como un mundo propio, alejado del ruido y caos del pueblo más cercano. Era un lugar donde uno podía desaparecer. Cuando cumplí 16 años, comencé a tomar más en serio esas largas caminatas solitarias por el bosque. Había recorrido esos senderos toda mi vida, pero a esa edad, encontré un nuevo placer en ello. Sentía una independencia única, la emoción de ponerme a prueba en la naturaleza. Aquella mañana de verano comenzó como muchas otras. Planeaba visitar a mi amigo Tomás, quien vivía a unos 5 kilómetros de nuestra casa, a través del bosque. Habíamos pasado casi todos los fines de semana juntos ese verano, cazando pequeños animales, escalando rocas y contando historias alrededor de una fogata en su patio trasero. Pero algo se sentía diferente ese día desde el momento en que salí de casa. Al principio, no podía identificar qué era. Quizá era el silencio, demasiado profundo, como si el habitual canto de los pájaros y el susurro de las hojas hubieran cesado repentinamente. El aire estaba denso, como si el bosque estuviera esperando. Sacudí la sensación, atribuyéndola a los nervios.
Mi padre me había advertido recientemente sobre los peligros en los bosques. Habían avistado pumas en la zona y los lobos no eran algo raro por esos lares. Incluso había colocado una serie de trampas alrededor de la propiedad después de que un puma matara a 2 de nuestras ovejas ese verano. No pensé mucho en eso. Los lobos y los pumas eran parte de la vida allí, y habíamos vivido entre ellos durante años sin mayores incidentes. Además, llevaba conmigo mi navaja y confiaba en que podría defenderme si fuera necesario. Con un saludo a mi madre, quien estaba ocupada en el jardín, me puse en camino. La primera parte del recorrido fue tranquila, casi relajante. El olor a pino y el crujir de las ramas bajo mis botas me resultaban familiares. El sol se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras alargadas en el suelo. Caminaba a buen ritmo, sabiendo que Tomás me estaría esperando. No pasó mucho tiempo antes de que llegara al arroyo que marcaba el final de nuestra propiedad. El agua era poco profunda, y salté de roca en roca con facilidad, las frías salpicaduras mojando mis jeans. Había pasado por este punto decenas de veces antes, siempre sintiendo una sensación de libertad una vez que dejaba atrás los límites de nuestra tierra. Pero esta vez, esa sensación desapareció rápidamente. Al subir la pequeña pendiente al otro lado del arroyo, escuché un chasquido metálico. Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, un dolor cegador recorrió mi pierna, y caí al suelo, jadeando por el aire. Miré hacia abajo, horrorizado al ver una de las trampas para lobos de mi padre aferrada con fuerza a mi tobillo. Los dientes metálicos se habían hundido profundamente en mi carne, y la sangre comenzaba a formar charcos en el suelo del bosque. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba abrir la trampa, pero el dolor era insoportable, y mis manos resbalaban en el metal empapado de sangre. El bosque, que antes sentía como un refugio, ahora parecía cerrarse sobre mí. Grité, esperando que alguien me oyera, pero sabía que no sería así. El vecino más cercano estaba a varios kilómetros, y Tomás no empezaría a preocuparse hasta dentro de varias horas. Estaba completamente solo. Intenté calmarme, respirando profundamente a pesar del dolor punzante en mi pierna. Toqué la trampa otra vez, con más cuidado. El metal estaba frío y rígido, y cada vez que me movía, los dientes afilados se hundían más en mi piel. Tenía que salir de allí. No podía esperar a que alguien me encontrara. Para cuando lo hicieran, podría ser demasiado tarde. Con cada gramo de fuerza que me quedaba, tiré de la cadena conectada a la trampa. Estaba atornillada al suelo, pero había algo de holgura. No era mucho, pero lo suficiente para moverme. Sabía que no era lo suficientemente fuerte como para abrirla, pero si lograba arrastrarme hasta la casa, tal vez mi padre podría ayudarme. Me quité la chaqueta y la envolví alrededor de mi pierna, tratando de detener el flujo de sangre. El dolor era insoportable, pero me obligué a seguir moviéndome. Con la trampa aún mordiendo mi tobillo, comencé a arrastrarme. Cada movimiento era una agonía. El peso de la trampa me arrastraba hacia atrás, y cada centímetro que avanzaba se sentía como una batalla. Mis manos ya estaban en carne viva de agarrar las rocas y la tierra, y el sol abrasaba mi piel, haciéndome más difícil pensar con claridad. Tenía que recordarme a mí mismo respirar, concentrarme en el próximo metro por delante. El tiempo pareció dilatarse mientras me arrastraba. Minutos que parecían horas, y el bosque se convertía en un borrón de verde y marrón. Mi visión empezó a nublarse por el dolor, y sentía como mi cuerpo se debilitaba con cada segundo que pasaba. Intentaba ignorar el pensamiento del desangramiento, pero era difícil. Finalmente llegué al arroyo, después de lo que pareció una eternidad. Cruzarlo había sido fácil con 2 piernas, pero ahora, arrastrándome a través del agua, se sentía como una tarea imposible. El agua helada me quemaba la herida, pero apreté los dientes y seguí avanzando. La trampa parecía más pesada ahora, arrastrándome hacia abajo con cada paso. Al otro lado del arroyo, colapsé contra un árbol, jadeando por aire. Mi cabeza daba vueltas, y el mundo a mi alrededor empezaba a desvanecerse y regresar a foco. Sabía que tenía que seguir moviéndome, pero mi cuerpo gritaba por detenerse, por descansar. Fue entonces cuando lo escuché.
Un gruñido bajo resonó entre los árboles, enviando un escalofrío por mi espalda. Me congelé, con el corazón latiendo descontrolado en mi pecho. El gruñido volvió, esta vez más cerca. Miré a mi alrededor, y sentí como la sangre se me helaba. Lobos. 2 de ellos emergieron de las sombras, sus ojos brillando en la luz menguante. Eran más grandes de lo que esperaba, con pelaje grisáceo y mandíbulas que podían romper huesos. Me rodeaban lentamente, como si supieran que no tenía a dónde correr. Intenté ponerme de pie, pero el dolor en mi pierna me obligó a caer de nuevo al suelo. Desesperado, saqué mi navaja del bolsillo, sabiendo que era una defensa inútil contra criaturas de ese tamaño, pero era lo único que tenía. Los lobos se acercaban más, sus dientes al descubierto, gruñendo desde lo profundo de sus gargantas. Pude ver el hambre en sus ojos, el instinto primario que les decía que era presa fácil. Uno de los lobos saltó, y con un movimiento desesperado, logré clavarle la navaja en el hombro. Aulló y retrocedió, pero el otro no se detuvo. Se lanzó sobre mí, derribándome de espaldas al suelo. Pude sentir su aliento caliente en mi rostro, sus mandíbulas a centímetros de mi cuello. Apunté otra vez, esta vez hundiendo la navaja profundamente en su costado. El lobo soltó un alarido de dolor y se retiró, cojeando de vuelta entre los árboles. Podía oírlos aún, acechando, pero sabían que no valía la pena seguir luchando. Por un momento, me permití respirar. Había sobrevivido. Pero no estaba a salvo todavía. Los lobos podían volver, o algo peor podría encontrarme. Tenía que seguir. Con una determinación renovada, me arrastré de nuevo, tirando de la trampa y de mi pierna destrozada detrás de mí. El dolor era insoportable ahora, cada respiración un desafío, pero empujé mi cuerpo más allá de sus límites, enfocándome en la granja a lo lejos. Era mi única esperanza. No sé cuánto tiempo me llevó llegar. El tiempo había perdido todo sentido para entonces. Pero cuando finalmente alcancé el porche de la casa, colapsé, mi cuerpo cediendo por completo. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue la voz de mi padre, gritando mi nombre mientras corría hacia mí. Tenía 7 años cuando ocurrió, pero el recuerdo de ese día sigue siendo tan vívido como si hubiera sucedido ayer. Incluso ahora, casi una década después, los sonidos, los olores y las imágenes regresan cada vez que cierro los ojos. Fue el día en que perdí a mi padre. El día en que mi mundo se derrumbó. Mi padre, Jorge Morales, nunca fue de los que podían quedarse quietos. Tenía un fuego dentro de él que lo impulsaba hacia cada nuevo desafío con una intensidad que te inspiraba o te aterrorizaba. Yo vi ambos lados. Cuando decidió que nos mudaríamos de la ciudad a una granja en el interior de Chile, mi madre no estaba nada emocionada. Ella había pasado toda su vida en calles llenas de gente, rodeada por el bullicio de la vida urbana. Pero mi padre, terco y decidido, la convenció de que la granja sería el comienzo de algo nuevo para nuestra familia. Un nuevo comienzo, la oportunidad de vivir de la tierra y construir algo sostenible. Realmente, no le dejó otra opción. Cuando Jorge Morales tomaba una decisión, el resto de nosotros solo seguía. Vendimos nuestra pequeña casa en las afueras y compramos la granja, un vasto terreno rodeado de colinas, árboles antiguos y campos abandonados. La finca había estado descuidada durante años antes de que mi padre la encontrara, dejada atrás por propietarios que se dieron por vencidos. La casa misma estaba en ruinas, polvorienta, inclinada y apenas habitable. Pero mi padre veía potencial en cada rincón. Mi madre solo veía trabajo. Y deudas. Los primeros meses en la granja fueron duros. Tuvimos que restaurar la casa, reparar las cercas y despejar los campos cubiertos de maleza. Vi cómo mi padre derramaba toda su energía en hacer que la tierra volviera a ser fértil. Pero no importaba cuánto se esforzara, nada parecía salir bien. El suelo era rocoso, el clima impredecible y el viejo tractor que había comprado de segunda mano se descomponía constantemente. Pasaba tanto tiempo arreglando las máquinas como trabajando los campos.
Mi madre intentaba ocultar su creciente resentimiento. Había apoyado los sueños de mi padre desde el principio, pero era evidente para mí, incluso a esa edad, que estaba llegando al límite de su paciencia. A veces, los oía discutir por la noche, sus voces amortiguadas por las delgadas paredes de la casa. La frustración de mi madre hervía bajo la superficie, saliendo a la luz en momentos de silencio cuando pensaba que no me daba cuenta. Pero yo lo sabía. Todos lo sabíamos. La granja estaba consumiendo lentamente a mi padre, física, financiera y emocionalmente. Cuando llegó la primavera, los campos finalmente estaban listos para ser sembrados. Debería haber sido un momento de triunfo, una señal de que el esfuerzo incansable de mi padre estaba dando frutos. Pero en cambio, la tensión en la casa había llegado a su punto máximo. Mi madre le había dado un ultimátum, o la granja mostraba resultados, o nos íbamos. Ella quería volver a la ciudad, donde la vida era predecible y el aire no olía a estiércol. Ese día, el día en que todo cambió, mi padre estaba en los campos, trabajando para sembrar las semillas de trigo que había seleccionado con tanto cuidado. El tractor se había vuelto a descomponer, y lo observé desde el porche mientras intentaba arreglarlo. Mi madre estaba adentro, limpiando la cocina, tratando de mantenerse ocupada, mientras yo jugaba con una pelota en el césped delantero. Elías, me llamó mi madre desde la puerta. Ve a ayudar a tu papá. Parece que necesita un par de manos más. Dejé la pelota y corrí hacia el tractor. Mi padre estaba agachado junto a la rueda delantera, limpiándose las manos grasientas en un trapo viejo. Me miró, con el rostro cansado pero sonriendo. Hola, campeón, me dijo. ¿Quieres ayudarme a que esta vieja chatarra vuelva a funcionar? Asentí con entusiasmo. Me encantaba pasar tiempo con mi papá, aunque significara ensuciarme y llenarme de aceite. Me mostró cómo sostener las herramientas, explicando cada paso mientras trabajábamos. Por un momento, todo parecía estar bien. Solo un padre y su hijo, arreglando un tractor en medio de un campo vacío. Pero entonces, algo salió mal. No sé exactamente qué ocurrió. Quizá el tractor se movió, o tal vez tiré de una palanca que no debía. Todo lo que recuerdo es el sonido, el horrible y desgarrador sonido del metal crujiente y el motor rugiendo de repente. El tractor retrocedió. Al principio, no entendí lo que había pasado. Era demasiado joven para comprender la gravedad de la situación. Solo me quedé allí, inmóvil, mientras mi padre gritaba de dolor. Miré hacia abajo y lo vi atrapado bajo la enorme rueda delantera, sus piernas aplastadas bajo su peso. La sangre, la visión de tanta sangre, me revolvió el estómago, y grité. Mamá. Mamá, ayuda. No recuerdo cómo llegué de vuelta a la casa. No sé cuánto tiempo tardó mi madre en alcanzarnos. Solo recuerdo el pánico en sus ojos cuando vio a mi padre tendido allí, inmóvil, luchando por respirar. Se arrodilló a su lado, sus manos temblando mientras intentaba detener la hemorragia. Jorge, no, por favor, susurró, con la voz rota. Quédate conmigo. Por favor, quédate conmigo. Me quedé a unos metros, con el cuerpo temblando, incapaz de moverme. Quería ayudar. Quería hacer algo, cualquier cosa, pero estaba paralizado. Solo era un niño, viendo cómo mi mundo se desmoronaba. Lo siento, murmuré una y otra vez. Lo siento tanto. Mi padre me miró, su rostro pálido, sus ojos vidriosos por el dolor. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Su mano se extendió hacia mí, débil y temblorosa. La agarré, apretando tan fuerte como pude, con lágrimas corriendo por mi rostro. Los paramédicos llegaron un rato después, aunque para mí, pareció una eternidad. Intentaron levantar el tractor, pero cuando finalmente lo liberaron, ya era demasiado tarde. Había perdido demasiada sangre. Mi padre se había ido. Las semanas que siguieron a su muerte fueron un borrón. El funeral fue pequeño y silencioso, al que asistieron solo unos pocos vecinos y parientes lejanos. Mi madre estaba distante, atrapada en su dolor,
mientras yo me retraía en mí mismo, atormentado por la imagen del cuerpo sin vida de mi padre. La gente me decía que no era mi culpa. Decían que era demasiado joven para saberlo, que fue solo un terrible accidente. Pero no importaba cuántas veces intentaran consolarme, no podía sacudirme la culpa. Yo había tirado de la palanca. Yo había hecho que el tractor se moviera. Y por eso, mi padre estaba muerto. Dejé de hablar del tema con el tiempo. No soportaba las miradas de lástima, la forma en que la gente caminaba sobre cáscaras de huevo a mi alrededor como si fuera frágil. En cambio, enterré mis sentimientos, fingiendo que todo estaba bien. Pero por dentro, estaba roto. El peso de ese día colgaba sobre mí como una nube oscura, y no importaba cuánto intentara seguir adelante, siempre estaba ahí, recordándome lo que había hecho. Mi madre y yo dejamos la granja poco después de la muerte de mi padre. La vendió para pagar las deudas, y nos mudamos de vuelta a la ciudad. Nunca volvió a hablar de él mucho después de eso, como si enterrara los recuerdos junto con su cuerpo. Yo también intenté olvidar, pero la culpa me seguía a todas partes. Se filtraba en mis sueños, convirtiéndolos en pesadillas donde revivía ese horrible momento una y otra vez. Pasaron los años. Crecí, pero el peso de ese día nunca me dejó. Incluso cuando intentaba construir una nueva vida, hacer nuevos amigos y avanzar, el pasado me seguía como una sombra. No podía escapar de él. Y lo peor era que no estaba seguro de si quería hacerlo. Debería haber escuchado a Manuel cuando me dijo que no era una buena idea. Soy terca, y a veces eso me juega en contra. Mi esposo siempre ha sido muy cauteloso. Cada noche revisaba varias veces las cerraduras y se aseguraba de que las ventanas estuvieran bien cerradas. Cuando viajaba por trabajo, me daba reglas, puertas cerradas, no abrir a desconocidos y llamarlos siempre a las horas que acordamos. Así se sentía tranquilo, especialmente viviendo tan alejados del pueblo, en una finca donde la ayuda tardaría en llegar. Al principio, no me preocupaba mucho. Sin embargo, después de 5 años en esta casa aislada, comencé a entender sus miedos. Nuestra propiedad se extendía por hectáreas, y los bosques alrededor parecían interminables. No teníamos vecinos cerca, y el silencio nocturno a veces se volvía opresivo. Pero me gustaba la tranquilidad, era un refugio donde nuestra hija, Sofía, podía crecer lejos del ruido de la ciudad. La idea de vender a Luna, nuestra vaca lechera, fue mía. Llevaba con nosotros 2 años, pero cuidar de ella y de su ternero se estaba volviendo demasiado. Con Manuel viajando cada vez más, no podía manejarlo todo. Decidí venderla, y publiqué un anuncio en internet. En pocas horas recibí un mensaje de una pareja, Mateo y Carmen, que tenía experiencia con ganado y una granja a unos 80 kilómetros de distancia. Parecían perfectos y acordamos que vendrían al día siguiente. Manuel no estaba muy contento. No deberías recibir a extraños cuando no estoy, me dijo, preocupado. Espera hasta que regrese. Estará bien, le respondí. Solo vienen por las vacas. Será rápido. No me gusta, insistió. Llámame en cuanto se vayan. El día siguiente amaneció tranquilo. Sofía estaba dormida cuando escuché una camioneta detenerse en el camino de entrada. Salí al porche y vi a Mateo, un hombre alto con una barba gris, y a su esposa Carmen, una mujer delgada con una sonrisa que no me pareció sincera. Los saludé amablemente y les llevé al establo. Gracias por esto, dijo Mateo. Nos hace falta otra vaca, y parece perfecta. No hay problema. Es muy tranquila, respondí. Abrí la puerta del establo y llevamos a Luna y su ternero hacia el remolque. Mateo inspeccionó a los animales, pero noté que Carmen no dejaba de mirarme. Algo en su expresión me incomodaba. Traté de ignorarlo. Mientras Mateo cargaba a Luna en el remolque, todo parecía ir bien. Pero entonces, Carmen se acercó más a mí. Su sonrisa había desaparecido, y sus ojos se veían fríos. ¿Puedo ver al ternero de cerca?, preguntó,
con un tono bajo. Asentí y me incliné hacia el ternero. Fue entonces cuando lo sentí, el frío metálico de un arma presionando mi nuca. «Levántate despacio», susurró Carmen. «Y no hagas ruido». Mi corazón se detuvo. Sabía que esto no era solo una venta de animales. Había cometido un error al confiar en ellos. Me levanté, tratando de no hacer ningún movimiento brusco, mientras Mateo se acercaba con una sonrisa maliciosa. «No queremos tus vacas, Elena», dijo, en tono casual. «Queremos lo que tienes en casa». «Sofía». Mi mente gritó su nombre. Mi hija dormía en su cuarto, sin saber del peligro. Tenía que alejarlos de ella. «No tenemos mucho», murmuré, con voz temblorosa. «Tomen lo que quieran y váyanse». Mateo me miró con desprecio. «Lo haremos. Pero primero, nos mostrarás dónde están las cosas de valor». Carmen me empujó con el arma, obligándome a caminar hacia la casa. Mi mente no dejaba de pensar en Sofía. Los guié al interior, esperando que no la descubrieran. La casa se sentía sofocante mientras los desconocidos caminaban detrás de mí. «Arriba», dije. «Mis joyas están en el dormitorio». Mateo me hizo una seña para que los guiara. Caminé hacia las escaleras, pero cuando llegamos al pie, me detuve. «Espera», dije de repente. «La caja fuerte está en la cocina». Mateo levantó una ceja, escéptico. «¿Caja fuerte? ¿Por qué no lo mencionaste antes?» «Lo olvidé», respondí, tratando de sonar convincente. «Déjenme mostrárselas». Mateo asintió, pero advertí el brillo amenazante en sus ojos. «Bien, pero no intentes nada raro, Elena. Si lo haces, tu hija no saldrá bien de esto». Mi corazón se hundió. Sabían de Sofía. Mi mente se llenó de pánico, pero no podía perder el control. Tenía que pensar rápido. Los llevé a la cocina, mis manos temblaban mientras fingía buscar la supuesta caja fuerte. Cuando me agaché, vi la escopeta de Manuel apoyada contra la pared, oculta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que estaba cargada. Esto era una emergencia. Me giré rápidamente, agarrando la escopeta y apunté a Mateo antes de que pudiera reaccionar. Disparé. El estruendo fue ensordecedor, y Mateo cayó al suelo. Carmen gritó y levantó su arma, pero disparé de nuevo antes de que pudiera apretar el gatillo. La bala la alcanzó, y cayó contra la pared, dejando caer su arma. Me quedé allí, temblando, con la escopeta en las manos. Todo había terminado. La policía llegó 30 minutos después, alertada por Manuel cuando no le respondí. Todavía estaba sentada en el porche, abrazando a Sofía, cuando los oficiales llegaron. Ella no se había despertado durante el caos, y yo estaba en estado de shock. Los agentes encontraron a Mateo y Carmen donde habían caído, y les conté todo, cómo me habían engañado y amenazado con hacerle daño a mi hija. Había actuado por desesperación. Manuel regresó al día siguiente. Me abrazó durante mucho tiempo, sin decir nada, pero sabía que se culpaba por no haber estado allí. Ninguno de los dos tenía la culpa de lo que había sucedido. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, entendí que nunca más volvería a confiar ciegamente en desconocidos. A veces, el peligro se esconde detrás de rostros amables. Pasaron los años. Crecí, pero el peso de ese día nunca me dejó. Incluso cuando intentaba construir una nueva vida, hacer nuevos amigos y avanzar, el pasado me seguía como una sombra. No podía escapar de él. Y lo peor era que no estaba seguro de si quería hacerlo.